Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un miércoles más juntos hablando sobre temas de importación. Muy bien, vamos a empezar entonces y vamos a empezar a entrar en materia. El tema que nos une el día de hoy, que nos junta hoy para poder conversar, es el tema de derechos de importación. ¿Ok? Donde vamos a tratar de revisar cuáles son los derechos de importación, cuál es la forma en que se calculan estos derechos, veremos también algunos ejemplos aplicativos y por supuesto esto no va a estar completo si sus tan acertadas preguntas como ya me tienen acostumbrado desde ya. Esta sería la tercera conferencia online que doy para CAMEX. Y bueno, siempre las preguntas de ustedes son buenísimas y esta charla definitivamente no sería lo mismo sin esas tan asertivas preguntas. Muy bien, si alguno de ustedes recién ve una primera conferencia mía, quiero empezar presentándome. Mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales, casi 11 años de experiencia en comercio exterior y aduanas, exportaciones e importaciones, operaciones aéreas, marítimas, planeamientos comerciales también, en general, eh, todas las aristas que tienen que ver con el comercio exterior y aduanas. Para cualquier consulta adicional, tienen ahí el correo también dentro de la presentación. Bien, vamos a empezar. Fíjense, quiero que empecemos el tema de derechos de importación analizando la definición del régimen de importación para el consumo, porque el nombre técnico completo es importación para el consumo, que antes se conocía como importación definitiva. ¿Y qué nos dice el concepto de importación para el consumo según el procedimiento INTA de la Administración Aduanera? El procedimiento nos dice que la importación para el consumo permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero, es decir, permite el ingreso de mercancía extranjera a nuestro país. Recuerden, cada vez que ustedes vean la palabra territorio aduanero igual territorio peruano, ¿ok? Territorio aduanero, territorio peruano. Entonces permite el ingreso de mercancía extranjera al territorio peruano. Pero, sin embargo, y aquí les he resaltado con rojo porque es la parte del concepto de importación para el consumo que quiero resaltar propiamente para este tema, es que permite ese ingreso, dice, luego del pago, ahí lo están viendo ustedes, luego del pago de los derechos, luego del pago de los derechos. Es decir, la aduana no va a permitir el libre tránsito de las mercancías extranjeras que yo quiero ingresar al Perú si previamente no hemos pagado los derechos. Entonces ahí hay un primer punto súper importante. Si no cancelo mis derechos de importación, no puedo gozar a plenitud y a libre tránsito de estas mercancías que yo he comprado a un proveedor en el exterior y que las necesito en Perú para consumo propio, como un bien intermedio, como un bien final que voy a revender, que voy a comercializar. Entonces quiero que dejemos clara esa primera idea, ¿ok? En lo más rígido del concepto de importación por el consumo, se permite o se va a permitir el libre tránsito dentro de Perú previo pago de los derechos, ¿ok? Miguel Ángel nos pregunta si a eso se le llama comúnmente nacionalizar. Correcto, correcto. Hacer el proceso del pago de derecho de aduanas, cumplir con las formalidades aduaneras de la numeración de la DAN y presentación de documentos y pasar por los canales de control de ser el caso, a todo ese proceso lo podemos ubicar, centrar, titular como proceso de nacionalización. ¿Correcto, Miguel Ángel? Gracias por tu aporte. Muy bien, Jairo, gracias también. Nacionalizar es cuando ya pagaste los tributos. Correcto. Digamos que numerar la DAN, presentar los documentos y pagar es todo el combo, no todo el proceso de
nacionalización. Gracias Miguel Ángel y gracias Jairo por complementar nuestra idea. ¿Ok? Muy bien. Tributación y canales de control aduanero. Tributación y canales de control aduanero. ¿Qué significa esto? Para nosotros poder conocer en la importación para el consumo a qué canal de control se va a someter nuestra mercancía, recuerden que tenemos 3 canales de control, tenemos canal rojo, tenemos canal naranja y tenemos canal verde. Para yo saber si la mercancía va a pasar por alguno de estos canales, previamente debo de hacer la cancelación de los derechos de importación, esos que hoy vamos a aprender a calcular. Entonces, primero debo, correcto, permítanme tomar un lápiz aquí, primero debo cancelar los derechos de importación. Primero debo cancelar los derechos de importación para luego de ello saber qué canal de control va a ejercerse sobre mi mercancía y ver qué acciones de control voy a tomar. Entonces, pago los derechos de importación y ¿cómo los pago? A través del sistema bancario, es decir, a través de los bancos. Puede ser la banca privada, no vamos a hablar de marcas, de nombres, de empresas, pero puede ser la banca privada o puede ser puntualmente la banca del Estado, el Banco de la Nación. Y a su vez, estas cancelaciones de derechos de importación pueden ser físicas o virtuales. ¿A qué me refiero con físicas o virtuales? Físicas, ir con la liquidación aduanera al banco por ventanilla y pagar con cheque, pagar con tarjeta, pagar con una carta de débito a la cuenta, pagar en efectivo, lo cual por temas de seguridad no es muy recomendable. Normalmente se paga con cheque o se paga con una carta de débito de cuenta. Cuando se usa la banca por el medio físico, ¿no? Me refiero al medio físico de ir hacia la ventanilla. ¿Ok? Me refiero a ir hacia la ventanilla. Y si no, se pueden usar también los medios virtuales. Ustedes saben que la banca por internet ha avanzado bastante aquí en Perú, entonces a través del token y de la plataforma virtual para empresas que tienen los bancos también se pueden pagar. ¿Ok? De todas maneras, la recomendación es que los bancos tienen el horario restringido para pagos a SUNAT y la administración aduanera está dentro de SUNAT, ¿no? Hay bancos que reciben pagos solo hasta las 3 de la tarde, otros hasta las 5 de la tarde, entonces hay que tener claro esa parte también, ¿no? Entonces, estos derechos aduaneros se pagan en el sistema bancario. Otro punto importante a manera de introducción es que se liquidan en números enteros, aplicando el redondeo, lo que en matemáticas conocemos por exceso, por defecto. Cuando tenemos un tributo, punto 5, se redondea a la derecha, punto 4 hacia la izquierda, ¿no? Ahí están viendo ustedes un par de ejemplos en la PPT. Y muy importante adicionalmente, los derechos de importación se liquidan en dólares. ¿Qué significa liquidar? Calcular. Se liquidan en dólares, pero se pagan en soles. Al tipo de cambio de SUNAT, al tipo de cambio de SUNAT, ¿no? El tipo de cambio que se tiene para tributos, el tipo de cambio que se tiene para los tributos. Entonces, recuerden, esta parte es muy importante, se calculan los derechos en dólares americanos y se pagan en soles, ¿no? Por lo tanto, el tipo de cambio va a ser una variable ahí sensible para los importadores. Y bueno, una vez que nosotros pagamos los derechos, en ese momento, y no exagero con el término, en ese momento, porque está interconectada la aduana con la banca, en ese momento que pagamos los derechos, nosotros podemos saber, en ese momento, vuelvo a repetir, si es canal rojo, naranja o verde, ¿verdad? Y bueno, a manera de repaso, no, esta no es una clase de operatividad, es una clase para ver derechos de importación, pero a manera de repaso, si sale canal verde, levante automático,
Si sale canal naranja, paso a foro documentario y luego procedo al levante de no haber incidencias. Y si es canal rojo, paso al aforo físico y luego al levante de no haber incidencias. Y recuerden también que este canal naranja puede volverse a rojo en algún momento. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. A ver, hacemos una pausa aquí para hacer una pregunta. Daniel Verapinto nos dice, primero se paga y luego nos asignan el canal de control. ¿Qué pasa si hay un error en la guía? A veces los proveedores declaran otras cosas. Me pasó que declararon carcasas de celular en vez de otro producto diferente. Muy bien, muy buena pregunta, Daniel. La voy a volver a plantear para todos los compañeros. Ya veo que nos acompañan 17 personas dentro del aula. Dice, primero se paga y luego hacer el canal de control. Y Daniel pregunta, ¿qué pasaría si hay un error en la guía? Ok, Daniel. Lo que pasaría, Daniel, o mejor dicho, vamos un poco atrás. ¿Qué deberías haber hecho para que no pase? Cuando nosotros tenemos dudas sobre contenidos, marcas, series, modelos, o dudas en general del proveedor con el que estamos trabajando, el proveedor que nos está mandando la mercancía, debemos hacer algo que se llama aforo previo. Aforo igual revisión. Previo a que lo revise la aduana. Revisión previa. Es un derecho que tú, Daniel, y todos como importadores tienen de revisar la mercancía de manera previa a que lo revise la aduana. Entonces tú lo revisas antes de lanzar tu declaración, antes de calcular tus impuestos, y ahí puedes descubrir muchas cosas. Por ejemplo, que de repente vino menos mercancía que la que ibas a declarar y por lo tanto puedes pagar menos tributos. Darte cuenta que es una cosa por otra y dejarlo ahí en stand-by y de repente reembarcarlo, etcétera. Es decir, para que no te pase, Daniel, lo que tú estás tratando de ejemplificar en tu pregunta, hay que hacer un aforo previo, una revisión previa a la aduana. Y ahí podemos ir ajustando cosas. ¿Ok? Espero, Daniel, haber contestado tu pregunta. Miguel dice, ¿a quién le pidió permiso para el aforo previo? Tu agente de aduana solicita al almacén aforo previo. ¿Por qué lo solicita? Porque el almacén tiene que movilizar la carga desde la zona, digamos, normal de depósito temporal hacia la zona de aforo previo, ¿no? Tu agente de aduana lo solicita y él lo hace. Puede hacerlo contigo o si tú no, lo puedes delegar a que él lo haga solo, ¿no? Y sí, hay que pagar, los agentes de aduanas te cobran por un aforo previo, quiero darte un promedio de mercado, 25, 35 dólares más o menos. Pero es una buena, es un pago, digamos, que debería tomarse en cuenta, ¿no? Porque imagínate que tú tributas por 100 unidades, te sale canal verde, no hay inspección, llegas a tu almacén de tu oficina y te encuentras con que solo hay 80 y tú ya pagaste o tributaste por 100. La SUNAT no te va a dar no te va a hacer ninguna devolución. Entonces, mejor enterarnos antes de. ¿Y cómo nos enteramos antes de? Aforo previo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los tributos que graban la importación? ¿Ok? Bueno, antes de entrar a los tributos que graban la importación, quiero terminar de despejar un par de preguntas más. Miguel Ángel nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si la gente de aduana se equivoca en el llenado de las partidas y paga de menos? ¿Qué pasa si la gente de aduana se equivoca en el llenado de las partidas y paga de menos? Es que ahí la gente de aduana tiene que ser súper responsable en clasificar de la manera correcta. Hay 6 reglas de clasificación. Y si él paga de menos, bueno, hay una multa por el doble de los derechos dejados de pagar, ¿no? Pero, vamos, hay un ranking de aduanas en la SUNAT, atiéndete con los que estén primero en el ranking, ¿no? Es un tema también de calidad de servicio. Jairo dice, ¿se puede traer los faltantes? Claro, o sea, si tú has comprado 100, en el aforo previo tienes 80, tú puedes declarar eso como bultos vigentes, se llama eso, bultos vigentes. Entonces,
pagas por los 100, declaras 80 y cuando vienen los otros 20, todo el despacho es mucho más rápido, ¿no? Mercancía vigente se llama esa parte operativa. ¿Ok? Exacto. Gracias, Ivonne. ¿Ven? Mercancía vigente. No me equivoqué. Gracias, Ivonne, por confirmármelo. ¿Ven? Ustedes de verdad nos ayudan bastante y, como dije al principio, esto no es completo sin los acertados comentarios y preguntas de ustedes. Bien. Dejamos un poquito las preguntas, por favor, para seguir avanzando con más diapositivas. Y vamos a ver ahora los tributos que graban la importación. ¿Ok? Disculpa, me paso un poquito de agüita. Recuerden que el que dicta y canta se le seca la garganta. No, es agua. Es agua. ¿Ok? Tributos que graban la importación. Bien, para poder entender los tributos que graban la importación, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, que ustedes están viendo aquí. Un grupo al que pintado de verde y otro de color celeste. ¿Ok? A los que están de verde los vamos a llamar derechos aduaneros y a los de celeste los vamos a llamar derechos tributarios. Y vamos a ir, no se preocupen, explicando uno por uno cada uno de los derechos. Derechos aduaneros al valor, derechos específicos sobre tasas, salvaguarda, antidumping. Derechos tributarios, impuesto selectivo al consumo, IGB, impuesto a la promoción municipal y la percepción tributaria. ¿Correcto? Muy bien, no se preocupen que en un momento más vamos a ver uno por uno, pero quiero que primero tengan esta foto general, ¿no? Derechos aduaneros, derechos tributarios, dos grandes grupos. Y fíjense, aquí hemos marcado con asterisco, ¿verdad? Tres de los derechos tributarios. Tres de los derechos tributarios. ¿Por qué? Porque estos derechos tributarios tú los vas a recuperar al final de tu ejercicio contable. Es decir, el IGB que tú tengas que tributar a fin de mes a la SUNAT, vas a pagar a la SUNAT el IGB que debes de pagarle menos estos tres impuestos, ¿no? Vale decir que si tú debes de pagar IGB de 200 y entre el IGB, el IPM y la percepción que vemos en la pantalla, tú tienes 100, 200 menos 100, 100. Pagas el diferencial, ¿no? Entonces, digamos que estos tributos al final del ejercicio se recuperan, al final del ejercicio se recuperan. Entonces, cuando hacemos costos, no los ponemos como costo, porque finalmente los vamos contablemente, tributariamente, los vamos a recuperar. Pero obviamente en el momento sí tenemos que pagarlos, por lo tanto sí tienen un impacto en nuestro cash flow o flujo de caja, ¿no? Como un crédito fiscal, Ivonne, correcto, como un crédito fiscal. Entonces, si hablamos un poquito de costos, metiéndonos un poquito al tema de costeo de importación, rapidito nada más, todos los derechos aduaneros son costos. El impuesto selectivo al consumo es costo. Todo lo demás no, porque finalmente lo vas a recuperar al final del ejercicio contable. Sin embargo, obviamente, en el momento, para poder retirar la mercancía, sí es una salida de caja que tú debes de hacer. Muy bien. Entonces ahora, que ya tuvimos esta primera foto, vamos a hablar del primer grupo que eran los derechos aduaneros. ¿Recuerdan aquellos que estaban aquí de color verde? Derechos aduaneros. Muy bien. Vamos a empezar con el más conocido de todos, el más famoso de todos, que es el ad valorem. El derecho aduanero ad valorem, ¿no? Este derecho aduanero, como ustedes lo están viendo en pantalla, grava la importación de la mercancía. Es decir, cualquier mercancía que viene del exterior para ingresar a nuestro país está grabado con V, ¿verdad? Está grabado con un tributo llamado ad valorem.
¿correcto? Un tributo llamado ad valorem. Y es básicamente una tasa porcentual. Es una tasa porcentual que puede ser 0, puede ser 4, puede ser 6 o puede ser 11%. 0, 4, 6 o 11%, según la subpartida nacional. Por lo tanto, yo debo de saber, vamos a ver ejemplos en un momento más, yo debo de tener en cuenta, antes de hacer mi cálculo de derechos, cuál es la subpartida nacional de mi producto, para poder saber si estoy en el tema del 0, 4, 6 u 11%. Permítanme comentarles, digamos en una primera lectura, que la administración aduanera va a aplicar al valor de 0% a normalmente lo que son bienes de capital y tecnología, productos que el país no produce y que necesita, ¿no? Cómputo, retroexcavadoras, maquinarias, van a tener 0%. Y miren qué interesante, van a tener 0% sin la necesidad de un tratado comercial. Simplemente la subpartida ya tienen 0%. Me voy al otro extremo. La administración aduanera va a poner 11% a los productos que también el Perú produce y que forman parte importante del PBI de Perú, ¿no? Por ejemplo, textiles, calzados que tú quieres importar, normalmente va a pagar 11%. El 4%, permítame que vaya un poquito en desorden, pero es el afán de poderlo entender, y el 4% solamente se aplica para envíos, vamos a ponerlo aquí, envíos de entrega rápida, es decir, courier, ¿ok? Este 4% solo va a ser para las importaciones que tú traes como courier, siempre y cuando estas no sean restringidas, ¿ok? Y obviamente no pasen de los $2.000, ¿ok? Entonces, 0, 4, 6 y 11. ¿Cuál es la manera formal de saber cuál es la tasa nacional que voy a pagar? Consultando el sistema de SUNAT contra nuestra subpartida nacional. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular el ad valorem? Bueno, vamos a tomar el porcentaje del ad valorem y lo vamos a multiplicar por el valor CIF de la mercancía. El valor CIF de la mercancía, que es el valor FOB más el valor del flete, donde encontramos el valor del flete en el Neuwirth Bill o en el BL, y más el valor del seguro. ¿Dónde encontramos el seguro? En la póliza de seguro. Y si no hay póliza de seguro, se aplica un seguro de tabla de SUNAT. Vamos a ver ejemplos al respecto. Entonces, ¿qué es la base imponible? Es el monto sobre el cual yo voy a calcular el ad valorem que voy a pagar. Entonces, voy a tomar el valor CIF y le voy a deducir, le voy a calcular el porcentaje de ad valorem, que puede ser 0, 4, 6 u 11. Por ejemplo, una mercancía importada de la República China es valorizada en $10.000 CIF Callao y paga un arancel del 6%. Un arancel del 6%. ¿A cuánto asciende el monto del ad valorem? Bueno, ¿cuál es el CIF? $10.000. ¿Cuál es la base imponible? $10.000, porque el CIF es la base imponible. Entonces, a estos $10.000 le voy a calcular el 6%. El 6% de 10.000, $600. Por lo tanto, el producto va a pagar de ad valorem $600. Va a pagar de ad valorem $600. ¿Ok? Una vez más, la mercancía viene de China con un valor CIF de $10.000. El CIF es la base imponible sobre la cual voy a calcular el tributo. ¿Cuánto va a tributar según el ejercicio? 6%. 6% de 10.000, $600. ¿Ok? Básicamente aritmética y acostumbrarse a las fórmulas. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. ¿Tenemos preguntas?
Esperamos sus preguntas, por favor, para poder continuar. Bien, continuamos entonces. A ver, Miguel Ángel está escribiéndonos una pregunta. Por favor, anímense a hacer las preguntas para poder seguir avanzando con el tema. Gracias, Jairo. Jairo, de verdad, mucha tranquilidad saber que tienen el tema claro. Muchas gracias. No veo que se carguen más preguntas dentro del chat. Ok, vamos a continuar entonces. Igual estoy atento siempre a mirar aquí el cuadro chat, ¿no? Ok, Miguel Ángel dice, no tengo dinero y quiero importar sin pagar a la SUNAT. ¿Puedo pagarlo después? Bueno, voy a entender, Miguel Ángel, siendo ordenado, que hiciste un presupuesto para importar y finalmente algo pasó en el medio y te quedaste sin flujo de caja, sin cash, sin disponible para poder pagar. Lo que puedes hacer es, en lugar de hacer importación para el consumo, destinarlo a depósito aduanero y tienes hasta 12 meses para pagar los tributos y luego de pagar puedes retirar la mercancía. Si luego de los 12 meses no la retiras, la propia mercancía es la garantía y la aduana pasa a ser la propietaria de la mercancía. Correcto, Miguel Ángel, 12 meses. Ok, entonces ya hemos visto, vamos a continuar por favor con las diapositivas. Jairo, conforme va pagando no puedes ir sacando mercancía. Claro, la puedes ir sacando parcialmente, pero el periodo en total no puede pasar de 12 meses, no. Puedes ir sacándola parcialmente, por supuesto que sí. ¿Ok? Muy bien. Permítanme volver al tema de los impuestos. Ya hemos revisado los valores, es el primero. Y miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Una partida de arancel en el Google, a ver cuántos de valores vamos a pagar. Luego vamos a insertar el código, ¿verdad? Aquí vamos a insertar el código o la subpartida nacional. Y una vez que ponemos la subpartida, nos va a aparecer este cuadro que está aquí. Nos va a aparecer este cuadro que está aquí. Y este cuadro nos va a demostrar qué tributos o a qué tributos está afecto nuestra importación. Vuelvo a repetir, ¿qué hice? Puse en el Google la opción una partida de arancel y cliqué en la opción arancel SUNAT. Luego inserté la partida arancelaria en el módulo de SUNAT y me apareció este cuadro celeste, donde este producto va a pagar. Miren, aquí está la subpartida nacional, por eso es que la subpartida nos va a ayudar. Va a pagar al valor en 6%, selectivo al consumo no va a pagar, vamos a explicar todos los tributos uno a uno, no se preocupen. Va a pagar IGB, va a pagar impuesto a la promoción municipal, no se le va a aplicar derechos específicos, no se le va a aplicar antidumping, tiene un seguro de tabla, del 2.5%, es decir que si la mercancía viene sin seguro, como hay que tener una base imponible de FOB, flete y seguro, a ausencia de seguro, se le aplica un seguro solo para fines de cálculo de impuesto. En este caso sería el 2.5% en base al FOB, ¿ok? En base al FOB. Entonces, por ejemplo, esta subpartida nacional pertenece a los biberones. Si yo quisiera importar biberones, tengo que tributar 6% de valores, 16 de IGB, 2 de IPM. Si no tengo seguro, si la mercancía venía sin seguro, SUNAT, Administración Aduanera, va a aplicar 2.5% sobre el FOB, solo para tener un seguro artificial, poder armar un CIF, que es una base imponible, y poder tributar. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Acá tenemos otras preguntas. Miguel Ángel nos pregunta si el almacenaje es caro. Bueno, estamos hablando del depósito aduanero. Lo interesante es que si tú vas al depósito aduanero, tú eliges el depósito donde se va la mercancía. Entonces, has tenido ya que haber pedido algunas cotizaciones, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Bueno, cada depósito aduanero tiene sus tarifas y demás, ¿no?
no hay una regla general para eso, ¿no? Inclusive hay almacenes que cobran por peso y otros por valor. Están en la libertad de hacerlo, libre mercado. Jairo nos dice, ¿dónde puedo saber el nombre de las partidas? Porque no sé la partida y quisiera buscar zapatillas. Sí, mira, lo que sucede, Jairo, es que no siempre vas a poder poner descripción. Vamos a volver aquí. La descripción no siempre te va a ayudar. Es mejor tener primero la subpartida nacional. Con descripción los resultados no son óptimos. Se necesita, lo recomiendo, la subpartida nacional. Claro, como dice Jairo, no necesariamente la consulta se efectúa con los nombres que conocemos. Ahora tiene un nombre asignado. Claro, por supuesto que sí. Recuerda que las partidas son universales, ¿no? Si pones un nombre local, probablemente no salga. La recomendación, buscarlo por subpartida nacional. Buscarlo por subpartida nacional. Creo que Miguel Ángel le quiere hacer promoción al almacén de Limaza. Nos dejas ahí el contacto, Miguel Ángel, después. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vimos cómo se calculan los valores. Hicimos un ejercicio práctico, cómo buscamos en Internet a través de SUNAT para ver los tributos que se van a pagar. Y pasamos al segundo derecho aduanero, que se llama derechos específicos. Y este derecho es muy interesante. En algunos textos o en otras conferencias o similares lo pueden encontrar como arancel específico. Y a diferencia del advaloren, el advaloren grava el valor de las mercancías, el advaloren grava el valor de las mercancías, ¿qué valor? El valor CIF. El derecho específico va a gravar la característica física de la mercancía, es decir, va a pagar un impuesto de tantos dólares por tonelada de producto, tantos dólares por tonelada de producto, básicamente vinculado a productos como el arroz, el maíz, la leche y el azúcar. Entonces, este derecho específico no se va a calcular sobre el valor CIF, no va a tener esa base imponible, se va a calcular por la característica física, dólares por tonelada, el derecho específico. Permítame darles un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de un producto que paga derecho específico. Estamos hablando del maíz amarillo, ¿correcto? Estamos hablando del maíz amarillo. Fíjense, no va a pagar al valor, va a pagar IGB, va a pagar promoción municipal y va a pagar derechos específicos. ¿Cómo sé que va a pagar derechos específicos? Porque aquí me va a salir una S, que significa sí. Me adelanté de Jairo. Esa S significa sí. Por ejemplo, si retrocedemos, permítanme retroceder en la búsqueda anterior, dice derecho específico NA, que significa no aplica, no aplica. Pero en este caso, derecho específico S significa sí. Significa que el producto va a pagar derecho específico. ¿Cuánto? Esta S está linkeada, le hacemos clic a la S y nos aparece la referencia actual. Del 7 de mayo del año 17 en adelante, por eso pone 9.999, se va a pagar 48 dólares por tonelada de maíz. 48 dólares por tonelada de maíz si traigo esta partida, la 10.05.90.11.00, que pertenece al maíz. Entonces, si yo importo 5 toneladas de maíz amarillo y voy a pagar 48 dólares por tonelada, 48 dólares por las 5 toneladas, 240 dólares de arancel específico. Como les digo, esto es aritmética, solamente hay que aplicar las fórmulas. Entonces ya conocemos dos derechos aduaneros, ad valorem y derecho específico. Como repito, en algunos textos, libros u otras conferencias lo pueden encontrar como arancel específico también. ¿Ok? Otros derechos aduaneros que podemos encontrar
son la sobretasa y la salvaguarda, que se aplican en algunos casos. En la actualidad no tenemos muchos casos de esos, y la base imponible es el CIF. Básicamente la sobretasa y la salvaguarda van a entrar a tallar cuando el ad valorem no llega a proteger la industria, ¿no? De repente ese 11% no llega a proteger la industria porque el producto viene con un valor tan bajo que ese 11% es una barrera fácil de superar, y se aplican sobretasas y salvaguardas, ¿no? Pero ojo, no se aplican en el momento, ¿no? A través del peruano salen decretos y se establece qué subpartidos van a aplicar sobretasa y cuáles van a aplicar salvaguarda. ¿Ok? Siguiente derecho, el derecho antidumping. Como su mismo nombre lo dice, antidumping, o sea, es decir, evitan el dumping. ¿Y qué es el dumping? Bueno, es una competencia desleal, una intención de algún proveedor totalmente premeditado a ingresar mercancías al país con un precio por debajo para romper mercado, destruir mercado, ¿no? Y perjudicar la producción. Hay que revisar nuestra subpartida nacional para ver si esa subpartida nacional va a pagar antidumping o no. Y aquí lo más sensible es que el antidumping tiene una condición de multa, ¿no? No nos conviene para nada tener récord de multa con la SUNAT, con la administración aduanera, y a diferencia de las valores, de la sobretasa, de la salvaguarda que hemos conversado hace un momento, en el antidumping se va a aplicar sobre el valor FOB de la mercancía, sobre el valor FOB de la mercancía. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Derecho antidumping y aparece la S, que sí aplica derecho antidumping. Esta S va a estar linkeada y luego que la linkeemos, le va a aparecer aquí qué tipo de producto y cuál es la resolución de Indecopi que dice que yo debo de pagar antidumping. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en estos casos, la certificación de origen es muy importante. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, una partida arancelaria de sandalias, vamos a suponer que las sandalias que vienen de Singapur pagan antidumping, multa antidumping, pero tú las has traído de Singapur, más la manufactura es de Vietnam. Entonces, el antidumping dice claramente, estamos poniendo un ejemplo, que pagan antidumping las sandalias de origen, de origen Singapur. Pero tú las estás trayendo de Singapur, pero son de origen Vietnam, la mano de obra. Por lo tanto, tú tendrías que presentar a la aduana un certificado de origen, no para pagar menos impuestos, pero sí para demostrar que lo has embarcado de Singapur, pero que la mano de obra es de Vietnam, que el producto es originario de Vietnam, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería el derecho antidumping. Jairo, la S quiere decir sí aplica. NA quiere decir no aplica. Entonces, en resumen, esos son los derechos aduaneros, ad valorem, derecho específico, sobretasa, salvaguarda, antidumping. ¿Ok? Jairo nos pregunta, ¿nos llamaríamos del antidumping? Si presentas la certificación de origen y demuestras que el producto no es originario del país al que se le quiere aplicar el antidumping, no lo pagas. Muy bien, entonces ya hemos revisado los derechos aduaneros, los valores, derechos específicos, sobre tasa, salvaguarda, antidumping. Vamos al segundo grupo, que son los derechos tributarios, ¿correcto? Derechos tributarios. Recuerden, era el segundo grupo que estaba de celeste, ¿no? Antes de empezar a calcular los derechos tributarios, si para los derechos aduaneros el CIF era la base imponible, para los derechos tributarios va a haber otra base imponible, a la que vamos a llamar BIP, base imponible tributaria. ¿Y a qué es igual la base imponible tributaria? Va a ser igual a la suma del valor CIF más todos los derechos aduaneros. O sea, el valor CIF
más la suma de estos derechos, los que nos toque pagar según la subpartida nacional. ¿Ok? Entonces, base imponible tributaria, CIF más derechos aduaneros. Y ojo, el BIT es solo una base imponible, no es un tributo, es un cálculo que va a tomarse de la suma del CIF más los derechos aduaneros. ¿Ok? Del CIF más los derechos aduaneros. Bien, empecemos entonces ahora ya a hablar de los derechos tributarios. Impuesto selectivo al consumo, más conocido como ISC. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Selectivo, es decir, solo algunos productos lo pagan, por ejemplo, combustibles, cigarrillos, alcoholes, ¿no? En algunos casos es el 25%, en otros el 30%, eso tenemos que consultarlo cuando veamos la subpartida nacional. ¿De qué manera se calcula el selectivo al consumo? El selectivo al consumo se calcula del BIT. ¿Y qué es el BIT? La suma de CIF más los derechos aduaneros, y a ese BIT se le va a multiplicar el porcentaje de selectivo al consumo. Se le va a aplicar el porcentaje de selectivo al consumo. Luego, también hay un segundo derecho tributario llamado IGB, que es un tributo que grava a la compra de los bienes que tú estás haciendo. Tú al importar estás comprando. Cuando uno compra, tributa IGB. La tasa impositiva es del 16%. La tasa impositiva es del 16% y se calcula sumando el BIT más el selectivo. Y a la suma del BIT más el selectivo se le calcula el 16%. ¿Qué pasa si el producto no tiene selectivo? Si el producto no tiene selectivo, pues omites el selectivo al consumo y simplemente vas a trabajar sobre el BIT, el 16% del BIT. Luego tenemos el impuesto a la promoción municipal, que es del 2%. 2 más 16 es lo que conocemos nosotros normalmente como el IGB del 18%, pero el 2% va a los municipios. Cuando hablamos de comercio exterior lo enseñamos de esta manera porque en la liquidación de aduana viene por separado y hay que irse habituando visualmente a revisarlo, ¿no? Y igual el impuesto a la promoción municipal es el 2% y se aplica sobre el BIT más el selectivo. BIT más selectivo y se le deduce el 2%. Y si no hay selectivo, igual se ignora y solo se deduce el 2% sobre la base imponible tributaria sobre el BIT. ¿Ok? Y finalmente un derecho tributario llamado percepción tributaria. Un derecho tributario llamado percepción tributaria. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito esto. Siempre que ustedes, en términos de tributación, escuchen la palabra percepción, ¿correcto? Percepción significa adelanto. ¿Ok? Percepción significa adelanto. Es decir, tú vas a hacer un pago adelantado a la aduana. Cuando tú tienes un adelanto, pagas por algo que todavía no has recibido, ¿verdad? Entonces, ¿de qué adelanto hablamos? Es el pago adelantado del IGB. Pago adelantado del IGB. Ahora, nos podríamos preguntar, pero si yo aquí ya pagué IGB, ¿no? Aquí ya pagué IGB. ¿Por qué vamos a calcular un nuevo IGB? El IGB del que hemos hablado hace un momento es el IGB que tú pagas por haber comprado el producto. Cuando importas, compras. Ese IGB es por haber comprado el producto. Y el IGB que vas a tributar a través de un adelanto llamado percepción tributaria es el IGB por la futura venta que tú vas a hacer de esos bienes que has importado. Esa es la figura, cómo funciona.
¿Ok? Hay algunas subpartidas nacionales que están exoneradas del pago de percepción tributaria. Tendrían que revisar la lista que está en SUNAT, pero vamos a la fórmula de cálculo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Hay tres tasas de percepción tributaria. 10%, permítanme, 10%, que es cuando tú importas por primera vez, cuando es tu primera importación, pero ojo, cuando es tu primera importación no simplificada, cuando es tu primera importación que no es una declaración simplificada, es decir, un valor mayor a $2.000. Si tú quieres traer un valor pequeño para pagar 10% sobre la primera importación y no pagar demasiado, ok, trae una importación pequeña, pero tiene que ser mayor a $2.000 para que sea numerada a través de un agente de aduanas y pueda calificar a percepción tributaria. 10% de la primera importación. De la segunda importación en adelante, 3.5%. De la segunda importación en adelante, 3.5%. Y si son bienes de segunda mano, siempre y cuando sea legal traer bienes usados, por ejemplo, puedes traer máquinas usadas, pero no puedes traer ropa usada, por ejemplo, siempre que sean bienes usados, digamos, que sea lícito traerlos, que no sean mercancías prohibidas, va a ser 5%. ¿Y cuál va a ser la base de cálculo? El valor CIF más el total de todos los derechos a pagar. ¿Cuál es el total de todos los derechos a pagar? De todos estos. CIF más el total de todos estos derechos. A esa suma le vamos a deducir, a esa suma le vamos a deducir 10, 5 o 3.5%, dependiendo de cuál sea la situación de nuestra importación. ¿Ok? Vamos con algunas preguntas. Liceo dice, ¿la promoción municipal también se paga por un monto menor de 2.000? Sí, correcto. IGB 16, IPM 2% se pagan inclusive en declaraciones simplificadas, valores menores a 2.000. Solo las importaciones menores a $200 o de 200 o menos son las que están al 100% exoneradas de tributos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos revisado esto, quiero hacer unos ejemplos prácticos para poderlos revisar. Quiero hacer unos ejemplos prácticos para poderlos revisar. Edwin Mendoza dice, como persona RUC 10, ¿cuál es el monto que se puede importar al año? Bueno, Edwin, si es RUC 10, persona natural con negocio no tienes límites. No tienes límites. Miguel Ángel dice, a ver, quiero dejar claro primero lo de Edwin. Edwin, si eres persona natural con negocio no tienes límites, puedes importar en valor y en peso durante todo el año. Jairo pregunta, 3.000. Bueno, cuando no tienes RUC, si tienes solamente DNI, 3 veces en un año calendario. No debe pasar de 1.000 veces en cada oportunidad. Miguel Ángel dice, si importo en $200 en varias tandas y completo 2.000, ¿puedo coger el 3.5%? No, porque tus importaciones de $200 son simplificadas, no pasan como primera importación. Primera importación debe ser con DUA, declaración única de aduanas, a través de un agente de aduanas. Edwin, no tienes límite, si tienes RUC persona natural, no hay límite. Muy bien, veamos algunos ejemplos prácticos. Vamos, algunos ejemplos prácticos. Vamos a ver. A ver, Gloria, antes de pasar al ejemplo, quiero responder tu pregunta. ¿Están registrados todos los tipos de productos para importarlos o algunos productos únicos que no se encuentran en la lista de importación? Todos los productos tienen su partida nacional. Si son productos restringidos, debes tramitar el permiso antes de poderlos importar. Debes tramitar el permiso si son restringidos. Muy bien, vamos al caso práctico. La compañía Bermud SAT importa en términos FOB, en términos FOB, la cantidad de 200 cajas de vino espumoso. El vino que Miguel Ángel está tomando
viendo esta conferencia online. 200 cajas de vino espumoso. ¿Ok? 200 cajas de vino espumoso. Miguel Ángel, ¿tú tienes algún parentejo con Toledo que lo mencionas varias veces dentro de la conferencia? Ah, porque, bueno, la etiqueta azul. Gustos finos los tuyos, ¿eh? Bien. La compañía Bermud Sachs importa en términos FOB la cantidad de 200 cajas de vino espumoso. $150 FOB la caja. $150 FOB la caja de vino espumoso. FOB. ¿Cuál es la base imponible de los valores? El CIF. Aún no lo tenemos. Vamos a ver cómo lo vamos armando. Según Bill of Lading, el flete es $500. Ok, entonces ya tengo también el flete. La mercancía dice no viene asegurada. Entonces, si no viene asegurada, tendré que aplicar seguro de tabla. Y me dicen que es un importador frecuente, o sea, que siempre importa. Entonces, si es un importador frecuente, yo voy a pagar ¿cuánto de percepción tributaria? 3.5%. Porque es un importador frecuente. ¿Correcto? Y aquí, como la mercancía no viene asegurada, tengo que aplicar tabla, seguro de tabla. ¿Correcto, Jairo? Así es, seguro de tabla. ¿Ok? Seguro de tabla. Muy bien. Continuamos entonces. Primer paso, entrar a la partida del vino espumoso y revisar qué tributos va a pagar. Entonces, el vino espumoso va a pagar 6% de ad valorem, va a pagar selectivo al consumo, va a pagar IGB, va a pagar impuesto a la promoción municipal, no paga derecho específico, no paga antidumping. Aquí está nuestro seguro de tabla, 1.75%, que lo vamos a aplicar sobre el valor FOB, pero recuerden que en el caso la mercancía no viene asegurada, entonces este seguro de tabla es importante, 1.75% sobre el valor FOB, ¿ok? No tiene sobretasa, tenemos claro el panorama, ¿ok? Tenemos claro el panorama. Muy bien, vamos. Entonces, son 200 cajas. Así, perdón, aquí debería de haber un símbolo de dólar porque es cantidad, 200 cajas. El FOB por caja $150. Tenemos un FOB total de $30.000, ¿no? Básicamente de multiplicar en $200 por 150. $30.000, ¿ok? El flete es $500. ¿De dónde sacamos el flete? Bueno, el ejercicio ya lo propuso, ¿no? $500 de flete y el seguro. El seguro es de calcular 1.75% de 30.000. ¿Por qué 1.75%? Porque así lo dice la partida. Aquí está. 1.75%. Entonces tengo FOB, flete y seguro y ya puedo armar mi base imponible. $31.025. $31.025. ¿Ok? Paga 6% del valor, ya lo habíamos visto en la tabla, 1862, aquí está el cálculo. Va a pagar selectivo al consumo 30%, ¿correcto? ¿Y de dónde va a pagar el 30%? Del CIF más el ad valorem. Estos juntos vendrían a ser nuestro famoso BIT, ¿verdad? Estos vendrían a ser nuestro famoso BIT. Vendrían a ser el famoso BIT. Luego, 16% de IGB. Aquí viene el cálculo, ¿no? Del BIT calculado. BIT sobre el 16%, luego el IPM sobre el 2%. En total vamos a pagar ad valorem selectivo IGB e IPM $19.423. Hemos aplicado un tipo de cambio en soles porque se liquida en dólares, se paga en soles de 3.2 y tenemos que pagar
62.000 soles de derechos, aún sin contar la percepción tributaria, aún sin contar la percepción tributaria. ¿Ok? Contando la percepción tributaria de 3.5, tendríamos que agregarle 5.650 soles también de percepción tributaria. Pero finalmente, IGB, IPM y percepción van a terminar siendo nuestro crédito fiscal. Van a terminar siendo nuestro crédito fiscal. ¿Ok? Muy bien, pero vamos con algo más. Ya estamos llegando al final, pero vamos con algo más. ¿Qué hubiese pasado si este vino venía de España y venía acogido a un tratado comercial? Se le aplicaría un beneficio que se llama la desgravación arancelaria. O sea, viene con certificado de origen y ya no paga 6% de ad valorem, sino paga un arancel preferencial producto del tratado comercial que tenemos con la Unión Europea. Si ese hubiese sido el caso, entonces ya no tendría ya un 6% de arancel, sino un arancel de 9%, que le vamos a llamar arancel base. Y a ese arancel de 9% le voy a descontar el 83%. Entonces tengo arancel base 9%, le voy a descontar el 83%, y el 83% de 9 vendría a ser 7.49. Entonces a 9, que es el arancel base, le voy a restar 7.49 y voy a obtener mi nuevo ad valorem preferencial, 1.5% de ad valorem. 1.5% de ad valorem. Vuelvo a repetir. Vamos a suponer que esta importación la traemos desde España y se acoge a un tratado con la Unión Europea. Ya no calculo sobre 6, calculo sobre 9% porque así ha venido establecido en el tratado. Y a ese 9% le voy a descontar 83%. El 83% de 9 es 7.49. Entonces a 9 le voy a restar ese 83% que es 7.49 y voy a tener un nuevo ad valorem de 1.5. Ya no voy a pagar 6, voy a pagar 1.5. Y miren el comparativo. Si no traía certificado de origen, esto es lo que iba a pagar. Y si lo traía con certificado de origen, esto es lo que iba a pagar. Entonces, si es el caso, si estamos trayendo productos que están negociados, tenemos que ser muy incisivos con el proveedor para que nos dé el certificado de origen. Miren, aquí se ve la diferencia. ¿Ok? Muy importante también lo de la desgravación arancelaria. Muy bien, estamos llegando al final. Me preguntan si les puedo pasar la PPT. Sí, correcto, por favor, escríbanme a mi correo. Ok, escríbanme por favor a mi correo rprivada@camexperú.org.pe y con mucho gusto les voy a mandar las PPT. A ver, vamos a ver algunas preguntas aquí. Ivonne dice, con respecto al selectivo al consumo, en el caso de licores, ¿esto dependerá del grado alcohólico? Sí, correcto. Dentro de la SUNAT, tú vas a ver, por ejemplo, en el vino espumoso, de 0 a 6 grados es 30% y de 7 grados a más es 25%. Depende del grado alcohólico, Ivonne. Hay que consultar la subpartida. ¿Cómo traer con una agencia de carga en lugar de courier? ¿Qué agencia de carga nos recomienda usar? Bueno, que sea una agencia de carga que tenga red internacional, ¿no? Pásame un mail y ahí te puedo dar algunos alcances más. ¿Ok? Gracias, Jorge, por tu felicitación. En líneas generales espero que todos hayamos entendido, disfrutado un poco de estos 60 minutos de exposición. A veces queda corto, pero no importa, lo podemos extender vía mail, ahí tienen el correo. Y no se olviden, por favor, de visitar siempre la página Facebook de CAMEX. Por favor, es importante que siempre nos visiten, que visiten la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Por favor, visitar en el Facebook a CAMEX. También pueden visitar la página web camexperú.org.pe
pueden también hacer sus consultas para los diferentes cursos, conferencias online y demás al correo, lo voy a escribir aquí, info@camexperú.org.pe. También me pueden escribir, si quieren de manera directa, a rprivat@camexperú.org.pe. Y también, por favor, no se olviden de entrar a www.camexperú.org.pe, visitar también la página de Facebook, y también marcar el 441-2692, 441-2692, 441-2692 aquí, si es que necesitan hacer alguna consulta por teléfono también. Gracias Gloria, gracias Mari, también a todos los que, bueno, se sienten agradecidos. Yo me siento agradecido con ustedes de podernos acompañar, de poder seguir conversando juntos. Por favor, vuelvo a insistir, entren a la página de CAMEX, al Facebook de CAMEX, escriban o llámenos por teléfono para que puedan tener la programación de las otras conferencias sobre comercio exterior con los otros especialistas, ¿no? Y con mi persona vamos a tener una nueva conferencia el próximo miércoles a la misma hora, 9 de la noche, sobre destinaciones aduaneras, y espero que me puedan acompañar. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por todo, y cualquier consulta adicional, por favor, lo vamos a estar resolviendo a través del email. ¿Ok? No se olviden de visitar el Facebook, la página web y de escribirnos también. ¿Ok? Que tengan buenas noches y muchas gracias.